Seguimos informando en ProAgro y tenemos visita en nuestros estudios. Nos acompaña el presidente del INDERT, Francisco Ruiz Díaz. Francisco, muchas gracias por su tiempo una vez más para la teleaudiencia de ProAgro. ¿Cómo está? Buenos días, Silvia. Bueno, un saludo a todos los televidentes. Estamos en el mes de la primavera, así es que un lindo y agradable clima el día de hoy. Así es. Muchísimas gracias, Francisco, por el tiempo. Y bueno, le molestamos porque estamos viendo mucho movimiento en el INDERT. Primeramente le quería consultar respecto a esta agenda porque ya establecieron y estuvimos siguiendo, le cuento, estamos compartiendo las entrevistas aquí en ProAgro con los beneficiarios del INDERT, productores de las colonias, gente que tiene sus expedientes dentro de la institución, tienen como un día a la semana para ir ellos mismos a trabajar con ustedes, ¿no? Y queríamos que nos cuente un poco más respecto a eso, cómo se establecieron estos días, quiénes son los que están convocados semanalmente, porque veíamos que cada día de la semana tiene una convocatoria puntual. Sí, así es. Bueno, como bien lo estableció el presidente, en primer lugar es trabajar cercano a la gente y en segundo lugar es salir de las oficinas. Básicamente mi agenda va a empezar a dividirse entre estos segmentos, vamos a decir. En primer lugar, los días martes y miércoles recibimos nosotros en audiencia en las oficinas de la presidencia con el equipo jurídico y un equipo técnico, quienes revisan los casos de las personas que van y dicen, bueno, yo hace 20 años ya pagué todo, pero todavía no me titularon, o dicen, yo tengo esta característica, o yo estoy en un inmueble fiscal, lo que sea. Y entonces se van viendo los casos, se estudian las casuísticas. Yo todavía no me he podido integrar a ese equipo, al equipo de los martes y miércoles, porque estoy atendiendo al mismo tiempo los temas de administración de la oficina, que son bastante, digamos, demandantes en términos de tiempo y en términos de solución, ¿verdad? Estamos con un problema de tener que ampliar el presupuesto y estamos también trabajando para ver cómo mejorar las condiciones de vida de los trabajadores del INDER. Entonces, a la par que están produciéndose estas reuniones, yo también estoy reuniéndome con mi equipo en las oficinas, pero también he establecido, no he podido cumplir el 100% todavía, ya he realizado algunos viajes al interior, he establecido que los jueves y los viernes yo estaría en campo, visitando las diferentes colonias, los diferentes asentamientos, ¿verdad? Porque es un mandato del presidente, dijo, salgan de su oficina, dijo, ¿verdad? Vayan al campo, vayan junto a la gente, estén cerca de las personas. Y bueno, esta va a ser un poco la temática en todo este tiempo, trabajar con la ciudadanía. El sistema de atención al público lo hacemos por orden de llegada, hay todo un sistema ordenado, se van atendiendo, tenemos el equipo jurídico, el equipo técnico, un equipo de topógrafos básicamente que, bueno, van revisando las documentaciones topográficas, los planos, mientras que los abogados revisan la parte de todo lo que corresponde a las documentaciones, ¿verdad? Entonces, a la par yo también hago, digamos, a la tarde suelo recibir gente, personas que me piden algún tipo de entrevista, ya sea porque eventualmente tienen casos hace tiempo que están parados o eventualmente quieren hacer algún tipo de manifestación o lo que quieran, ¿verdad? Entonces estamos hoy con ese sistema de atención, una institución abierta a la gente. Obviamente tenemos que producir estos cambios revolucionarios, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que estar abiertos a este tipo de cosas y acercarnos mucho a la gente en el campo. Yo estuve la semana pasada justamente en San Pedro, después del evento de San Pedro, en el lanzamiento de la campaña Sojera 2023-2024, estuve atendiendo en la casa de uno de los pobladores Barberocue, ¿verdad? Entonces a dirigentes de varios asentamientos con quienes revisamos cada uno de sus casos y establecimos también una agenda de trabajo. Ya estuve por Guairá, en Guairá probablemente tengo que ir la próxima semana a trabajar también con ellos, porque junto con el gobernador y algunas autoridades departamentales estamos queriendo dar solución a problemas históricos del departamento de Guairá, ¿verdad? Y así sucesivamente no podemos abarcar todo, hay mucha demanda, te cuento y le pido disculpas a la gente si eventualmente no estoy pudiendo responder todos los mensajes, todos los pedidos, pero de que vamos a cambiar el sistema de comunicarnos con la gente va a ser muy distinto, ¿verdad? O sea, y vos me conocés, Silvia, soy una persona que le gusta mucho transmitir toda su agenda a través de los medios. eh, Generalmente me gusta comunicarme con la gente, me gusta también todo el tema de explicarle a la gente en qué consiste realmente nuestro trabajo. Entonces vamos a estar muy abiertos a los medios también en los próximos años.
Presidente, es muy importante esto que nos está contando de ir revisando con la gente sus causas, sus expedientes, principalmente por lo que usted mismo decía, o sea, hay casos de 20 años que no están cerrados todavía. Por favor, yo creo que es muy importante que nuestra gente escuche esto, cómo hacen para agendarse, porque imagínese que por orden de llegada le vienen de 5 departamentos de una vez o de 10 colonias de una vez, llegan todos, encima tienen que venir del interior, tienen que venir de lejos. ¿Cómo se agendan? ¿Llaman al número de línea baja del INDERT? ¿Cómo lo hacen para que sea un poco más ordenado y que lo ayuden también a usted, ¿no? Y al nuevo equipo del INDERT en ese sentido a organizarse mejor? Y tenemos una dirección de protocolo y atención, ¿verdad? Que es la que organiza los días martes, es sin agendamiento, es por orden de llegada. Y para el día de los miércoles es con agendamiento una semana previa, ya sea escribiendo el correo de la institución o haciendo las llamadas. Habíamos sacado un comunicado donde se establecieron los canales de comunicación, ¿verdad? Por supuesto, la gente también consigue mi teléfono y se está llenando mi WhatsApp, ¿verdad? Entonces, es bastante ordenado hasta ahora. Arrancamos a las 7 de la mañana, pero vamos a ir haciendo ciertos ajustes. Por darte un ejemplo, ¿verdad? Hay mucha gente que viene demasiado de lugares muy lejanos, y nosotros queremos darle prioridad a ellos, ¿verdad? Entonces vamos a ver si los martes a la mañana atendemos primero las personas dependiendo de dónde están ubicadas sus colonias, y vamos a ir liberando los lugares más lejanos y tomando los lugares más cercanos, ¿verdad? Entonces comienza los martes a las 7 y hasta que se atienda al último equipo, ¿verdad? Entonces se puede ir eso hasta las 5, se puede ir hasta las 6, las 7 de la tarde, ¿verdad? Pero tenemos que atender hasta que llegue al último equipo. En este mismo momento yo estoy atendiendo temas en la casa y le pido disculpas a la gente si eventualmente no puedo todavía comenzar con eso, ¿verdad? Pero yo creo que en un mes más me estaría liberando ya de ciertas cargas porque estamos instalando también el equipo y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y ya yo estaría encabezando las reuniones con el equipo jurídico y también el equipo de profesionales. Ir acomodándonos las cosas en la casa. Otro tema que estuvimos viendo también, innovación realmente dentro del INDERT, fue el tema de la transmisión de la Junta. Estuvimos viendo a través de, en mi caso por lo menos seguía a través de la señal de YouTube, quería consultarle respecto a eso, cómo surge la idea, y bueno, si la idea es continuar, porque imagínense todos los beneficiarios de las colonias, por ejemplo, que tengan esa posibilidad en algún momento. Bueno, en el campo es difícil entrar al toque, pero tal vez después de que termine, cuando llegan a su casa a la noche, tengan la posibilidad de entrar a escuchar qué pasó ahí. Sí, se van a atender dos tipos de... O sabes que el INDER, para que la gente entienda, el INDER tiene una presidencia. Es como, digamos, el gobierno. El gobierno hay tres poderes, ¿verdad? En el caso del INDER hay, digamos que dos poderes, a pesar de que el pueblo es un poder contralor también, ¿verdad? Pero está el presidente del INDER. El presidente del INDER claramente tiene en su estatuto cuáles son sus funciones, cuáles son sus facultades. Es muy equivalente al Poder Ejecutivo. O sea, el presidente del INDER maneja temas de carácter administrativo, o sea, el personal, el presupuesto, la ejecución de la planificación. Pero el presidente del INDER tiene por encima suyo, ¿verdad? Tiene un consejo, una junta asesora, le llama digamos, la ley. Y con esa junta asesora, él va viendo ciertos temas y dice, con dictamen vinculante la junta asesora, el presidente del INDER deberá, dice, ¿verdad? La ley. Eso significa que todas las decisiones que se tomen en la junta asesora, que tienen un carácter de planificación, ¿verdad? Entonces, con esa junta asesora se van ejecutando los lineamientos. Básicamente es el órgano con el que se le da un mandato al presidente del INDER sobre la política en sí del asentamiento, ¿verdad? O sobre la política de desarrollo rural para los próximos años. La idea es potenciar la junta asesora porque estuvo muy debilitada. De hecho, uno entra a la página web del INDER y no figura la junta asesora en el organigrama, ¿verdad? Entonces la idea es potenciar esto porque es un órgano contralor importante. Y de alguna u otra manera, al ser un órgano contralor importante, ¿verdad? También genera un equilibrio en las relaciones, ¿verdad? Y el presidente del INDER tiene que sujetarse a lo que la Junta eventualmente disponga. Por ejemplo, si yo firmo un acuerdo, tiene que ser con dictamen vinculante de la Junta Asesora. Yo no puedo firmar cualquier tipo de acuerdo.
¿verdad? Ya hay convenios que están vigentes, que son marcos, esos convenios continuos pues ya fueron aprobados en su momento por la Junta Asesora, pero cualquier nuevo convenio de aquí en adelante es con acuerdo de la Junta Asesora, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se estableció la transmisión? Ahí se toman decisiones sumamente importantes en términos de política y muchos medios venían reclamando hace años, es lo que me habían dicho la gente de comunicación, habían reclamado durante años, había una insistencia en el ámbito de una ley de libre acceso ciudadano a la información pública, pero por mandato de la presidencia de la República del señor presidente que dijo, hagan que su gestión sea lo más transparente posible, porque toda gestión transparente, con control al mismo tiempo, genera de alguna u otra manera una mejora en la calidad institucional. Entonces esa fue un poco la idea, es un mandato del señor presidente que las transmisiones que se tomen así en tipo cuerpos colegiados sean transmitidas de manera directa. Y quería escuchar de nuevo esta nota que ya estábamos compartiendo, presidente, con la teleaudiencia de ProAgro al arranque de semana, porque le dio dos tareas muy puntuales. Usted estaba presente en el acto, se dirigió directamente, le dio el número de títulos y además, bueno, la tasa de interés, ¿no? Que no es solamente para esa zona, sino afecta a las colonias de todo el país. Así es, bueno, y llamaba la atención cómo el presidente retiene los números, ¿verdad? Como buen economista, y le dio en el clavo 2.557 títulos de propiedad. Lo estamos preparando, estamos trabajando. Yo estoy, en ese momento incluso estuve consultándole la situación de la colonia a todo el equipo del INDER y bueno, a partir de ahí ya di instrucciones también y le dije el presidente de la República ha dado un mandato y vamos a trabajar para eso. Yo creo que alcanzamos sin ningún inconveniente, vamos a estar cumpliendo o sea, no le voy a hacer quedar mal al presidente, ¿verdad? Creo que vamos a cumplir con ese pedido y ya estuvimos revisando algunos datos muy interesantes. La colonia Barbero es una colonia que está de la década de los 70, no se pudo resolver durante todo este tiempo, estamos hablando de casi 50 años, ¿verdad? Son medio siglo de problemas, ¿verdad? Pero se va a resolver en este gobierno. Y se va a resolver porque hay una voluntad política, hay un mandato concreto, ¿verdad? Ya hay equipos que están trabajando en la colonia, ya se está revisando todo lo que corresponde a la mensura. Y bueno, estimo yo que hacia finales de año, principios del 2024, ya empezaríamos a tener la producción de los primeros títulos, pero la idea es tener todos los 2.557 e informarle al presidente de la República respecto a esta instrucción. Y en segundo lugar también sobre el segundo mandato, ¿verdad? De ponerle un poco un rostro humano a veces a las cosas técnicas, ¿verdad? Ocurría lo siguiente, este es un pedido, yo creo que, no sé, creo que todavía pasó un poco desapercibido, pero las organizaciones de pequeños productores lo habían solicitado hace décadas también, ¿verdad? El INDER cuando le entrega un lote no le regala el inmueble al campesino. El campesino, ¿verdad? La ley establece que se le tiene que vender en anualidades de hasta 10, dice. Puede pagarlo al contado, pero son muy pocos productores los que eventualmente disponen de recursos como para pagar ese inmueble. Entonces lo que generalmente se hace es se le da en 10 anualidades. Y lo que ocurría es que se les venía recargando en un concepto muy usurario, en una estructura financiera muy usuraria, ¿verdad? Una tasa de interés por el financiamiento de los lotes. Y se les cobraba 12% sobre saldo. ¿Y qué complicación generaba eso? En primer lugar, para que se pueda iniciar para que se pueda preparar el contrato compra-venta del inmueble, el productor primario tiene que venir a pagar un 3%. Y uno diría, bueno, 3% de un inmueble de 10 hectáreas en San Pedro, 10 millones, 300 no es nada. No es nada para nosotros acá, pero es mucho en el campo. O sea, probablemente sacrificar el chancho que se estuvo ahorrando, que se estuvo alimentando todo el año, se tiene que vender eso y con eso viene y paga. Para ellos es mucho, ¿verdad? Pero está bien con el 3%, ¿verdad? Y el resto queda en 10 anualidades. Pueden ir y pagar, hacer ese pago mínimo de 300.000, pero después la cuota ya se divide en 970 y como el interés se calculaba sobre saldo, entonces un 12% sobre saldo me da otra vez un monto altísimo y evitaba que ya el campesino tenga dinero para pagar la primera anualidad y con eso queda suspendido ahí el pago, ¿verdad? Entonces, nosotros hoy eliminamos o vamos a llevar a un nivel mínimo, básicamente el mandato que dio el presidente es mantener a nivel cercano a la inflación, que tiene una lógica,
que es sencillamente mantener el valor real del inmueble, utilizando la tasa de inflación como un indicador, ¿verdad? Pero eso básicamente va a permitir alivianar tremendamente la carga por intereses en este pago de los lotes, ¿verdad? Y va a permitir al mismo tiempo que la gente tampoco caiga en deudas con la institución, ¿verdad? Nosotros hicimos ya nuestros cálculos. Estamos pensando en un esquema que seguramente el presidente va a anunciar en los próximos días. A partir de esta instrucción que dio, le voy a acercar la propuesta. Y el cálculo más o menos nos lleva a que unos 8.000 millones de guaraníes sean ahorrados por las organizaciones campesinas, por los campesinos, ¿verdad? Y eso queden en las comunidades. 8.000 millones al año, ¿verdad? Es lo que quedaría en concepto de ahorro y que la gente invierta eso en educación, alimentación, salud, ¿verdad? En cosas que tengan que ver más con el bienestar mismo. Pero nosotros no somos, definitivamente no somos una financiera, ¿verdad? Pero recargar un 12% sobre saldo, ¿verdad? Era digamos que por lo menos era un concepto que nos acercaba más a una tarjeta de crédito que a cualquier otra cosa. Presidente, ¿y esto no complicaría un poco ese objetivo que usted la última vez nos comentaba que tenía que ver con aumentar el ingreso de fuente 30 de INDER que necesita la institución generar? Y la idea es que esto genere incentivos para que ellos no dejen de pagar. Entonces se va a pagar más, entonces se va a pagar movimiento. más y vamos a tener más fuente 30. Además de eso, ¿verdad? Con la titulación masiva, con el método que vamos a implementar, que es colonia por colonia, ¿verdad? Que ya estamos cerrando esta semana el acuerdo con registros públicos para poder inscribir bajo esa metodología. Entonces, con este mecanismo, estamos hablando de que anteriormente se titulaban 927 títulos por año, se otorgaban en promedio según los cálculos, y ahora se van a entregar 5.000 títulos por año, lo cual va a producir muchísimos ingresos a la institución. Entonces, eso nos va a permitir financiar toda la capacidad productiva necesaria para ir trabajando en los títulos de propiedad, ¿verdad? Entonces, yo no creo que comprometa, por el contrario, puede incluso ayudar y contribuir y generaría un círculo virtuoso en lugar de un círculo vicioso, porque yo pago mi 3%, tengo el contrato compra-venta, me entregan ya ese contrato a mí, porque todavía no hay traslación de dominio cuando yo firmo el contrato compra-venta, todavía no es un título de propiedad, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque queda como, es como cuando compras tu inmueble en cualquier inmobiliaria, ¿verdad? O lo que firmas es un contrato, todavía no es tuyo el inmueble, ¿verdad? Cuando pagues todo y vayas a hacer la traslación de dominio, ahí pasa a ser tuyo, pero además eso la ley te dice que durante 10 años vos no puedes vender ni tampoco grabar tu inmueble, ¿verdad? No puedes perder el dominio sobre ese inmueble porque forma parte de la política de desarrollo integral en el campo y la idea es retenerle a la gente en el campo, generarle bienestar, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Vamos a pasar el círculo vicioso donde yo pagaba mi 3%, después no podía pagar la primera cuota porque me cargaban una tasa altísima, más alta incluso que la anualidad. Las tasas de interés terminaban siendo mucho más altas que la anualidad en un cálculo, en los cálculos que hacíamos nosotros, ¿verdad? ¿Y eso qué hacía? Que el pobre campesino tenía que tener su anualidad más el 12% de interés sobre saldo y le era imposible pagar la primera cuota. Y entonces terminaba, no pagaba, el INDER no recibía esa plata y tampoco podía el INDER desarrollar mucha capacidad. Esto va a desatar un círculo virtuoso y va a sustituir ese círculo vicioso, vamos a decir. Presidente, seguimos pendientes de las tareas que van realizando. Le comentaba yo, estamos compartiendo los resultados de las reuniones semanalmente. Y bueno, la idea es seguir contándole por sobre todo a la gente cómo puede acercarse a ustedes, ¿no? Tantas colonias, lo decía usted, tantas familias campesinas que les gustaría ya contar con ese título que va a generar lo que mencionaba, ¿no? El arraigo. Sí, así mismo. Y mira, un tema importante al final que podemos hablarlo en otros programas, porque vamos a empezar a hacer estudios y vamos a hacer un seguimiento de cerca. Lo que ocurrió en Barberocuelo es un tema menor, ¿verdad? En Barberocuelo lo que nosotros observamos es gremios de la producción, exportadores de soja, trabajando con pequeños productores, en una zona en donde había confrontación anteriormente. Se le veía al sojero como, digamos, un modelo agroexportador que competía o que desplazaba la agricultura familiar campesina. Sin embargo, ¿qué es lo que vimos? Que estos gremios facilitaron el ingreso de pequeños productores de San Pedro al flujo internacional, al flujo del comercio internacional. Ahora tenemos estos pequeños productores asociados, ¿verdad?, en cooperativas y produciendo soja para exportación. Y están entrando en la cadena de valor mundial
O sea, ahora los productores de barberos, su producto, ¿dónde termina? Y está terminando en Europa, está terminando en Asia, ¿verdad? Y pasaron de ser campesinos de la agricultura familiar, mantienen todavía ese modelo, ¿verdad? Pero parte de su parcela ya lo utilizan para insertarse en la cadena de valor mundial. Bueno, está el compromiso entonces de seguir hablando, presidente. Muchísimas gracias por su visita. Francisco Ruiz Díaz con nosotros hoy, presidente del INDER.